Mire, hoy se dio a conocer en la Cámara de Diputados que ya tienen todo listo para aprobar la reforma eléctrica del presidente López Obrador. ¿Cuándo es? El martes 22, sí, aprobación de los libros blancos del Parlamento abierto. El miércoles 23, la Junta de Coordinación Política remite a Comisiones Unidas los libros blancos. Después, instalación y declaración de las Comisiones Unidas se dedican a dictaminar 25, 26, 27, 28, 29, 30 de marzo, 1, 2, 3, 4 y 5 de abril. El 6 de abril concluye el proyecto de dictaminación. El jueves 7 de abril circulan el proyecto de dictaminación. 8 y 9 no dicen nada. El 10 será la consulta de revocación, que no sé por qué la meten aquí, pero bueno, ahí lo ponen, ¿sí? El lunes 11, discusión del dictamen en comisiones. El martes 12, ya en Semana Santa, El martes 12, discusión y aprobación del dictamen en comisiones. Discusión y aprobación, se lo dan por aprobado. El miércoles 13, aprobación y discusión del dictamen en el Pleno. Y el jueves 24, ya lo dan por aprobado, envío de la minuta al Senado de la República. Yo le agradezco mucho al diputado Ignacio Mier que me haya aceptado esta entrevista porque pues ya lo dan por hecho. Ignacio, gracias. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Joaquín. Es un gusto siempre tener la oportunidad. Ya lo dan por hecho. Ya vi este cronograma así de la ruta legislativa y ya está, ¿no? Ese es nuestro escenario ideal. Siempre hay que trabajar siempre con escenarios y con propuestas. Entonces, esa es nuestro mejor escenario, y tenemos que construirlo para que sea posible. Va a implicar mucho diálogo, mucha política, argumentación, sensibilidad, prudencia para poderlo lograr. Hasta ahora lo hemos hecho. Sí, perdón. Perdón, Ignacio. Y también van a necesitar los votos del PRI, porque les faltan 53 al bloque oficialista, o sea, Morena, PT y Verde, para tener la mayoría calificada. Sí, nos faltan no solamente del PRI, hay que pensar también en el PAN, hay que pensar en el PRD, Movimiento Ciudadano, que acompañen esta propuesta de reforma constitucional a la industria eléctrica. Y en eso estamos trabajando. Para eso fue el Parlamento abierto. Ayer se hicieron entrega de los libros blancos que contienen de manera íntegra la participación de quienes se manifestaron a favor y quienes se manifestaron en contra. Son 135 participantes, fueron más de 80 horas de discusión, y tenemos los audios, los videos y la versión estenográfica que les servirán de elementos de juicio a los integrantes de las comisiones para, en su caso, votarla a favor. Dime una cosa, Ignacio, mira, yo te reconozco que siempre has sido un hombre serio. ¿Va a salir esta reforma como la quiere el presidente sin que le toquen una coma? No, ya de hecho, de entrada te puedo adelantar que, derivado del Parlamento abierto, personalmente, yo distinguí 4 cuestiones que puse a consideración del grupo parlamentario que creo que son atendibles, y en coordinación republicana también con el Ejecutivo. Y una de ellas es muy importante, la presentó el gobernador Fayad, para considerar a la electricidad como un derecho humano y precondición que debe de establecerse para la satisfacción de los otros derechos humanos. No podemos concebir la salud sin pensar que los hospitales, los requieren electricidad, o la seguridad requiere alumbrado público, y lo mismo sucede con el toda agua. la vida, pero en fin. Toda la vida requiere, entonces es una precondición el uso y suministro de la electricidad. Esa fue una aportación. Está enunciado en el 27, en el último párrafo del 27, pero para dejarlo de manera más expresa, se está proponiendo una reforma al 4º constitucional. También dejar de manera clara la generación distribuida, esto es, toda la gente, todas las familias, los pequeños comercios que tienen sus paneles solares y que consideraban que no estaba reflejado, nos dijeron las organizaciones sociales en el Parlamento, se advirtió y también se va a puntualizar. La otra es la revisión, lo que más le interesa a la gente, a ti, a tus familias, a la mía, que realmente se van a disminuir las tarifas y cómo se va a hacer eso. Entonces, al considerar la electricidad un derecho humano y un servicio público, va a contener de manera puntual
la disminución a las tarifas domésticas, residencial, al agrícola, al alumbrado público, y algo que padecen muchos municipios que están quebrados además por el alumbrado público, también la tarifa para el agua potable, para los sistemas operadores de agua potable. De tal manera que más de 56 millones de familias se pueden ver beneficiadas con esto. Bien, pero en el fondo de lo que quiere el presidente, nada, ¿verdad? Como lo mandó. En el espíritu de la reforma que quiere el presidente. El espíritu es que bajen los costos, que haya transición energética, que sea suficiente y que sea confiable. Esos tres propósitos se mantienen. Y una participación amplia del sector privado, pero regulado como en todos los países del mundo por el Estado mexicano. Van a tener una participación del 46%, va a quedar en la norma constitucional. No es cerca o más, no, 46% y 54%. Que en este momento, Joaquín, déjame decirte, cuando son casi 50,000 megawatts, 25,000 estarían produciéndolos casi el sector privado. Y en dinero, el mercado eléctrico mexicano en este momento son más de 800,000 millones de pesos, 40,000 millones de dólares, tendrían más de 35,000 millones de dólares el sector privado. Eso ayuda mucho, incentiva mucho la competitividad, y entre más participación haya, mayor inversión, mayor requerimientos de electricidad, de tal manera que se incrementa la inversión, habrá mayor demanda de electricidad y mayor participación por parte del sector privado. Aquí acabas de decir Ken Salazar, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, acaba de decir, lo voy a leer textualmente. Se requiere un marco ahí lo dijo en la Cámara de Diputados, se requiere un marco de ley en materia energética, pero que se respeten los contratos de empresas que han invertido ya en energías limpias, porque si no hay confianza, no hay inversión. ¿Qué estará viendo Ken Salazar? Ya sé que me va a decir que le pregunte a él, pero ¿qué estás viendo tú con esto? Pues yo estoy viendo lo mismo que él ve, yo lo veo, que hay contratos que se dieron en el marco de la ley, que no se vislumbra ningún abuso, y habrá otros que no. Entonces, todos estos que se refirió él y que se encaminaron básicamente a energías renovables, nosotros coincidimos plenamente. Lo hicimos incluso, Joaquín, déjame decirte, desde la reforma a la ley de la industria eléctrica, que llovieron amparos. Llovieron una infinidad de amparos antes de que entrara en vigor. Si no hubieran llovido esos 4,500 amparos y el criterio que siguió un juez de que a través de un amparo se lo concedió a la Generalidad, no estaríamos hablando de la reforma constitucional. Hubiera quedado solo en la ley de la industria eléctrica. Ya viste que el proyecto de la ministra Loretta Ortiz viene en el sentido de aprobar la ley eléctrica. Me parece muy bien, porque el 80% de lo que establece la iniciativa de reforma constitucional y lo que está en la propia ley fue la reforma que hicimos el 23 de febrero del año pasado. Entonces, yo creo que eso va a abonar, fíjate, eso va a servir y a darle certeza, certidumbre a todos para que tengamos un país verdaderamente. Te veo muy optimista en que lo van a aprobar en la Cámara de Diputados, pero mira, ¿me permites? Porque en el Senado están diciendo que no va a pasar. Israel Aldal, escuchemos juntos. Así es, Joaquín, diputados, muy buenas tardes. Aquí en el Senado de la República, la oposición afirma que este cambio constitucional en materia eléctrica simple y sencillamente no va a pasar si no se le hacen modificaciones de fondo, porque tal y como lo presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice el coordinador de los panistas, Julen Rementería, atenta contra el desarrollo del sector eléctrico de nuestro país. Así lo dijo. Y por supuesto, si por alguna situación, cualquiera que esta sea, llegara a pasar, aquí en la Cámara de Senadores esta reforma no tiene viabilidad. Y no tiene viabilidad no porque nos opongamos, ojo, sino porque es una reforma que propone prácticas monopólicas, que es contraria al TEMEC, que además es contraria al desarrollo energético que requiere el país. Forma que no hay manera de poderla apoyar porque no hay ningún asidero que permita defenderla. Así que como está, pues simplemente es intransitable. Es intransitable, Joaquín, lo escuchamos las palabras del coordinador panista, quien afirma que en el mismo sentido está el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, con lo cual Morena pues no tendría los votos necesarios, la mayoría calificada para aprobarla, Joaquín. Gracias, Israel. A ver, diputado Mier, ¿tienes alguna respuesta a este anuncio que está haciendo la oposición de que en el Senado, si pasa en la Cámara o no pasa en el Senado?
No, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo cuando él vea que hubo modificaciones, que se le hicieron observaciones a la iniciativa, seguramente su criterio va a cambiar. Yo creo que todos debemos ser, ¿quién puede pensar algo en contra de nuestro país, en contra de 50 millones de familias? Nadie. ¿Quién puede estar en contra de incrementar la productividad y la competitividad en el país? Nadie. ¿Quién puede estar en contra de energías limpias y renovables? Nadie. Entonces, yo creo que cuando la lea con detenimiento y no se limite, porque si tú la revisas, Joaquín, no son más de 6 cuartillas la iniciativa de reforma constitucional, son 2 párrafos al 25 constitucional, 4, si no mal recuerdo, al 27 y 3 al 28 y 9 transitorios. Entonces, yo creo que vale la pena que le dé una leída a lo que se va a incorporar, no, y seguramente le va a cambiar el criterio. No cabe duda, diputado Mier, que eres un conciliador nato y neto, ¿sí? Yo espero lograrlo. No te enganches con nada. Oye, por cierto, ¿qué opinas de la creación de este grupo de amigos México-Rusia ayer con participación de diputados de PT, pero también de Morena? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú estás en ese grupo de amigos de Rusia? No, es eso, mira, lo decía hoy la definición de amigo o friend en inglés, le decía Ken Salazar. Nosotros, aquí es una expresión plural, la diversidad se refleja en la Cámara de Diputados. Hay quienes tienen preferencia y una simpatía por ciertas corrientes políticas, ideológicas y regímenes. Hay quienes los respetamos y hay quienes de plano muestran su rechazo también, con el mismo derecho de quienes quieren ser amigos. Hay quienes se enemistan, pero no están enemistados, digamos, con esos países, y también lo expresaron. Movimiento Ciudadano expresó que ellos no quieren, hay otros que sí. Yo creo que es parte de la pluralidad, de la diversidad. Y tú, Ignacio, porque no puedo contigo, Ignacio Mier, no puedo contigo. Dime, ¿y tú, porque tú no estuviste ayer en el establecimiento del grupo de amigos México-Rusia? No, por prudencia, fíjate, por prudencia. Yo creo que... Pero sí estuviste hoy en la formación, pues, del grupo de amigos México-Estados Unidos. Sí, primero tengo una relación de aprecio, es simpático, es carismático el embajador Ken Salazar. Hemos platicado mucho de las diferencias, de cómo se fue construyendo su país y cómo se fue construyendo el nuestro, cómo la encomienda y la conquista no llegó a aquel lado pasando el río Bravo. Allá John Smith logró, a través del esfuerzo y de premisas de que el que no trabaja no come. En México fue la conquista, el saqueo y la política extractiva a costa de millones de mexicanos que en aquella época vivían en el altiplano. Entonces, lo he platicado, pero tenemos muchas cosas en común. Tenemos el idioma, tenemos la cultura, tenemos como parte de la cultura el idioma que compartimos en muchas regiones aún. Tenemos además los lazos comerciales del país con el que comercialmente México tiene mayor relación, y es la migración. Somos un estado casi con nacional. Sí, a ver, lo entiendo, todo eso lo entiendo y coincido. Me quedo con el mensaje político, Ignacio Mier, de que el coordinador de la bancada de Morena no fue el establecimiento del grupo de amigos México-Rusia en plena invasión rusa a Ucrania, y que sí asistió, sí participó en el grupo de amigos México-Estados Unidos. Para mí ese es el mensaje, independientemente de todo lo demás. Porque además es mi convicción, te lo digo sinceramente. Bien, pues mejor todavía. Gracias, Ignacio, te mando un saludo. Gracias, al contrario, un saludo y un abrazo con mucho cariño. Que estés muy bien, es Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena.